Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario. Y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: «Ánimo, no teman, que soy yo». Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo que quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, uno de nuestros evangelios y meditaciones favoritas. Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Y también vamos a hacer alusión a la primera lectura de hoy, que es fantástica, la primera lectura que estamos teniendo esta semana, de la primera carta de Juan, precisamente el capítulo 4, versículos 11 al 18, que nos recuerdan que Dios permanece en nosotros. Y esto es bueno verlo desde el punto de vista que vamos a reflexionar y a meditar la palabra de Dios hoy. Hermanos y hermanas, luego de celebrar Navidad, luego de celebrar Epifanía, luego de comenzar un nuevo año, puede ser que nosotros todavía no entendamos lo que ha sucedido espiritualmente en la relación de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Puede ser que todavía, hermanos y hermanas, nuestras mentes estén cerradas. Mira, si es que termina la palabra de hoy en el versículo 52, pues no habían entendido lo que había pasado. Habrá personas que no entienden todavía lo que pasó esa Nochebuena, lo que pasó en la Epifanía, hermanos y hermanas. Y no solamente esto, sino que la palabra dice que tenían la mente cerrada. Pues, hermanos y hermanas, puede ser que así haya personas que comiencen la nueva travesía de sus vidas. Entendemos, nueva travesía. Estos 12 capítulos nuevos que estamos inaugurando en nuestra vida con el nuevo año, 12 meses, estas 365 oportunidades que tenemos todos los días, vamos a entender, vamos a abrir nuestras mentes. Ese sería nuestro motivo principal en reflexión y meditación de la palabra de Dios hoy, porque la vida tuya y mía es una travesía. Hemos empezado el nuevo año, una nueva aventura, una nueva travesía. El drama de nuestra vida se desenvuelve en el diario vivir. Una cosa va a ser cuando enfrentamos esa travesía en la vida con Dios y sin Dios. Otra cosa va a ser enfrentar esas travesías de la vida con Dios y sin Dios en medio de situaciones de dificultad, de situaciones controversiales. Y hoy la palabra de Dios nos quiere asegurar, hermanos y hermanas, en todo momento, si estamos con Dios, si entendemos las cosas, si tenemos esa mente abierta junto con nuestro corazón y vivimos en la fe, a pesar de todo cuanto tengamos que experimentar, que sean retos y riesgos, Dios va a estar con nosotros y nos vamos a sorprender de la forma y la manera en que Él nos va a ayudar. La idea fuerza de hoy, hermanos y hermanas, es un principio básico para que lo tengamos presente en medio de nuestra fe, para enfrentar la travesía de la vida. Es esta: hay una fuerza del Espíritu Santo que existe en nosotros y que actúa mediante la fe. Esa fuerza la tenemos tú y yo. Esa fuerza viene del Espíritu Santo. Esa fe la tenemos nosotros. Así que, hermanos y hermanas, vamos a abrazar el reto de la vida hoy, junto a los consejos sabios de la palabra de Dios que estamos escuchando. Hermanos y hermanas, los discípulos sin el maestro avanzan en las cosas que tienen que hacer en la vida, igual que tú y yo. Avanzamos con Dios y avanzamos sin Dios. Ahora,
Cuando estamos sin Dios, hermanos y hermanas, no entendemos y nuestras mentes se cierran, vamos a ver un montón de dificultades. Se avanza en la vida, pero hermanos y hermanas, lamentablemente no se avanza en medio de situaciones pues las más plácidas, sino las de retos y de grandes desafíos que nos pueden destruir la fe, hermanos y hermanas. Pero la enseñanza hoy de esta palabra para ti y para mí es, hermanos y hermanas, que al igual que estos discípulos de Jesucristo nuestro Señor, tú y yo hoy tenemos que aprender a enfrentarnos a las dificultades unidos, sobre todo, y fortalecidos en la fe, porque ha sido Jesucristo el que nos envió, hermanos y hermanas. Ha sido Jesucristo el que nos envió. El primer versículo de hoy, hermanos y hermanas, en el versículo 45, inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca. Y esto sucedió porque este asunto ocurre luego de la multiplicación de los panes y aquella gente querían proclamar a Jesucristo Rey. Un Mesías que era distinto a lo que Jesucristo quería pues llevar a cabo en su misión. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículo 15, es que se dice que después de la multiplicación de los panes, aquella gente, al ver lo ocurrido, quisieron proclamar a Jesucristo Rey. Y ante ese tipo de mentalidad y creencia acerca de Jesucristo como un rey, tipo rey del mundo, Jesucristo obliga a los discípulos, salgan de ese ambiente, salgan de esa levadura, no es buena. Y los obligó a que se marcharan. Espérenme a la otra orilla en Betsaida. Hermanos y hermanas, la vida nuestra es algo así, para salir de esas otras mentalidades, de esas otras creencias, de esas otras ideologías espirituales a veces que no son las que tienen la imagen correcta de nuestro Señor Jesucristo, la misión correcta de nuestro Señor Jesucristo. Es mejor ver que Cristo nos obliga a salir, sal de eso y enfréntate a la vida en mi nombre. Así que estamos en la travesía de la vida, hermanos y hermanas, y de alguna forma es el Señor quien nos manda. Y si Él nos manda, Él va a estar con nosotros. La travesía, hermanos y hermanas, es difícil y tú y yo la sabemos porque no es la primera vez que comenzamos un año o que estemos viviendo. La travesía cansa. La barca en la que tú y yo andamos, iglesia, familia, nuestro hogar, hermanos y hermanas, nuestra propia persona es frágil, es vulnerable, es flexible y también hemos de enfrentar en esa travesía esos vientos huracanados, hermanos y hermanas, vientos contrarios. Pero si tú tienes fe de que Jesucristo es quien nos manda a hacer la travesía de la vida, hoy tenemos que saber tú y yo que la iniciamos a petición de Jesucristo el Señor. O sea, es la seguridad. Este nuevo año ha comenzado a petición de Jesucristo el Señor en mi vida. Mi matrimonio va a comenzar algo nuevo a petición de Jesucristo en mi vida. Mi familia, mi iglesia, hermanos y hermanas, es Jesucristo, es la petición de Jesucristo y yo obedezco. En estas cosas, hermanos y hermanas, que hay que enfrentar y en la travesía de la vida, muchos que tienen la mente cerrada, hermanos y hermanas, o que están confundidos y no entienden ni lo que han celebrado en la Navidad, se preguntan ¿dónde está Jesús? Porque han metido también a Jesús en el closet, han metido y guardado a Jesús en la gaveta, lo han metido allá en el gabinete que está en la esquina para el año que viene. ¿Dónde está Jesús? Jesús está con nosotros, hermanos y hermanas. Esa pregunta no es válida para aquellos que tenemos fe. Por eso es que tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas, que el que no vivió la Navidad como verdaderamente se espera que se vive, se hace esa pregunta, ¿dónde está Jesús? Porque algunos creen que se desentendió de la travesía de mi vida. Tú y yo tenemos fe. Y tú y yo sabemos que cuando arrancamos a vivir y comenzamos un nuevo año, hermanos y hermanas, Jesucristo no está desentendido de lo que pasa en nuestra vida, hermanos y hermanas. Lo bello de este pasaje es, hermanos y hermanas, que ¿dónde está Jesús? Subió a solas al monte a orar, nos recuerda el versículo 46. Está orando por ti y por mí. Ahí es que está Jesús. Vayan en mi nombre, a mi petición, cúmplanla. Y yo, mientras tanto, estoy orando por ustedes. Ora, hermanos y hermanas, por nosotros. Y a veces vemos como un contraste. Jesús en paz junto a Dios Padre en lo alto de una montaña, orando, hermanos y hermanas, rezando por nosotros. Y de repente los discípulos
en medio de temores, miedo, perdidos y bajo, pues hermanos y hermanas, un mar revuelto, porque la vida se convierte en un mar revuelto. Dificultades que tenemos que experimentar en la vida. La vida es una travesía, hermanos y hermanas, y tú y yo lo sabemos y es difícil. Pero a pesar de que la vida es una travesía difícil, es necesaria. Y es necesaria porque aquí estamos y con Cristo es que aprendemos a vivirla. Hay momentos donde el miedo, hermanos y hermanas, nos asalta en la vida. Eso está claro en la palabra de Dios hoy. Hermanos y hermanas, nos asalta el temor a lo desconocido. A veces tú y yo, en un nuevo año, en la travesía de la vida tenemos buena voluntad. Pero ¿sabes qué? Una buena voluntad y una buena intención no es suficiente, hermanos y hermanas. Somos como barca que nos enfrentamos al viento contrario. Pero Jesús, hermanos y hermanas, sale a nuestro encuentro. Ten fe en eso, hermanos y hermanas. Y de una forma que a veces no esperamos. Eso es lo que ocurre hoy. Cristo va a estar con nosotros y no de la forma normal que esperamos. Es sobrenatural, hermanos y hermanas. Mira el versículo 48 de hoy que nos llena de fe. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar. Él sabe lo que nos está pasando, pues el viento era contrario. Y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Parece, aparentemente, superficialmente, parece que nos ignoró, porque yo sigo envuelto en mi situación, en mi dificultad de la travesía de la vida. Parece que no se da cuenta de lo que me pasa. Parece, aparentemente, superficialmente, pero no, hermanos y hermanas. Cristo está muy consciente, está mirándonos, se fija en nosotros y va a acudir en nuestro auxilio y en nuestra ayuda. Lo que pasa es, hermanos y hermanas, que cuando el miedo nos asalta ante la travesía de la vida y lo que tenemos que experimentar, se apodera el pánico de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Miedo que lo que hace es que invade no solo nuestra humanidad, el miedo también en muchos momentos invade nuestra espiritualidad, nuestra fe. Hermanos y hermanas, es invadida por el miedo y empezamos a tambalear, empezamos a dudar, hasta que nos podemos incluso olvidar de Dios. Y escúchalo bien, hasta incluso nos podemos olvidar de Dios. ¿Por qué no hemos entendido? Porque tenemos la mente cerrada. Mira lo que dice el versículo 49 de hoy. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Porque, ¿cómo esperamos que Él nos ayude? ¿Cómo esperamos que Él esté con nosotros? ¿Cómo tú tienes seguridad y garantía de que Él está con nosotros? ¿Te va a escribir una carta? ¿Te va a llamar por teléfono? ¿Te va a enviar un mensaje de texto? ¿Cómo tú estás esperando que Jesucristo esté en tu vida? Y a veces lo confundimos cuando realmente es Él el que está presente y está moviendo las cosas para que salgamos a flote. Hermanos y hermanas, versículo 50a de hoy, hermanos y hermanas, dice más todavía, pues todos estaban asustados al verlo así. Y claro que sí, nos asustamos, hermanos y hermanas, cuando las cosas no son ordinarias, cuando tenemos dificultades. Dios muchas veces no va a resolver las cosas a modo ordinario, a modo común, a modo natural. Y nos vamos a asombrar porque Dios va a utilizar mensajeros, Dios va a utilizar medios, instrumentos, el tiempo, hermanos y hermanas, el momento, acontecimientos, escenarios, gente conocida, gente desconocida. Ahí es que se manifiesta esa mano larga de Dios Padre que nos ayuda. Tienes que entender eso y no cerrar tu mente para entonces levantar bandera y decir, Dios no permanece conmigo. Por lo tanto, es necesario abrir la mente, hermanos y hermanas. Reconoce y reconozcamos la presencia de Dios este año en nuestras vidas, que viene en nuestro auxilio, que viene en nuestra debilidad. Y no perdamos la fe, hermanos y hermanas, no perdamos la fe. Mira el versículo 50b, lo que nos dice, ánimo, no teman, que soy yo.
ánimo, no temas, que Dios está con nosotros. Puedes tú proclamar, puedes tú declarar, puedes tú profesar esa fe. Ánimo, que Dios va a estar todos los días de este año con cada uno de nosotros. Ese gesto de nuestro Señor Jesucristo de caminar sobre las aguas, hermanos y hermanas, nos deja saber a nosotros que Jesucristo es amo, dueño y Señor de las aguas en dificultad, de las aguas en tempestad. Dueño, amo y Señor, no lo olvides tú. Quiere decir que Dios es más grande que nuestros problemas, y eso lo repetimos en muchas ocasiones. No solamente Dios y Jesús, que el Espíritu Santo son dueños, amos y señores de las dificultades y están por encima de ellas, las dominan y las vencen, sino que también Dios, Jesús y el Espíritu Santo son dueños, amos y señores, hermanos y hermanas, del agua cuando está calmada, de cuando no hay dificultades. ¿No es acaso el momento en que todo marcha bien que somos capaces de decir: Dios está con nosotros, Dios está presente en nuestras vidas, bajo el auxilio y la sombra del Espíritu Santo estamos? Cuando las cosas van bien, damos gloria y aleluya a Dios de que wow, estamos bendecidos por Dios, ni enfermos, ni con problemas, ni con dificultades. ¿Verdad que lo hacemos? Pues también en aquello que es un poquito más difícil, en la travesía de la vida, glorifica el nombre de Dios. Él está con nosotros, hermanos y hermanas. Así, entonces yo y tú estamos asegurados, hermanos y hermanas, que Dios tiene poder. Dios está en control. Dios no ha perdido el control de lo que pasa en nuestras vidas. ¿Por qué te asustas como estos discípulos? ¿Por qué crees ver un fantasma, hermanos y hermanas? ¿Por qué gritamos de pánico? Pues a veces, hermanos y hermanas, creemos que lo que está ocurriendo en nuestras vidas es parte del problema y no de la solución. Los problemas muchas veces se resuelven, hermanos y hermanas, no de la forma en que tú piensas. Ayer decíamos que el problema de muchas personas no se resuelve con dinero, aunque hay muchas personas que creen que se resuelve con dinero. El problema de muchas personas no se resuelve con venganza, aunque hay personas que creen que se resuelve con venganza, con odio. No, hermanos y hermanas. Los problemas Jesucristo los resuelve para nosotros de una forma misteriosa. Mente cerrada no nos deja ver eso. Mente abierta es de discreción, discernimiento espiritual para resolver y tener la solución práctica. Jesús hoy, hermanos y hermanas, le dice algo a los discípulos que nosotros deberíamos de escucharlo todos los días de nuestra vida, constantemente en nuestras vidas, en esas travesías de nuestra vida, en esos momentos de enfrentar dificultades, esos momentos en que causan miedo porque vienen de algo malo o maligno y tú y yo lo sabemos. Esos momentos que nos paralizan y nos causan, hermanos y hermanas, pánico. Ánimo, vuelve a escucharlo. No temas, que soy yo. Ese versículo 50b es, hermanos y hermanas, básico para nuestra espiritualidad. De hecho, la primera lectura de hoy la vamos a tocar aquí, porque tiene que ver con la confianza, con el permanecer en Dios y saber que Dios permanece en nosotros, hermanos y hermanas. La primera lectura está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 11 al 18. Te resalto los siguientes versículos para que tú puedas ver cuando hay miedo, pánico, temor, cómo nos debemos de apoyar en el gran poder de Jesús. Versículo 12, hermanos y hermanas. Dios está entre nosotros. Siempre ten esa frase en el momento de la dificultad. Dios está entre nosotros. En segundo lugar, hermanos y hermanas, versículo 15 de hoy. Quien confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Confiesa, proclama, profesa en medio de la paz y de la guerra, Jesucristo es el Señor. En medio de la alegría y de la tristeza, Jesucristo es el Señor. Básico, hermanos y hermanas, eso es básico para nuestra fe. Además, aquí también se nos recuerda en el versículo 16 que por nuestra parte, si hemos conocido el amor de Dios, el amor que Él nos tiene, y hemos creído en Él, Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Hermanos y hermanas, mira el versículo 17. Miramos con confianza
en todo momento, hermanos y hermanas, miramos con confianza. Versículo 18. En el amor no hay temor. Por eso quería citarlo, porque en el amor no hay temor cuando estamos en Jesucristo el Señor. Así que, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy, ante la travesía de la vida y de un nuevo año que comienza con sus bondades, hermanos y hermanas, y con sus desafíos y retos, oye, escucha la palabra de Dios hoy y es Dios mismo hablándonos, es Jesucristo mismo hablándonos, hermanos y hermanas, nos está dando valor en medio de nuestro temor. Y ese valor en medio del temor, hermanos y hermanas, es para la victoria, y toda victoria nuestra en el nombre de Dios lleva una lucha, hermanos y hermanas, y tenemos que estar dispuestos a luchar. Nos va a dar seguridad, hermanos y hermanas. No estemos vacilantes, no estemos vacilantes, ni fríos, hermanos y hermanas, ni calientes. Estemos seguros de las cosas de Dios. No estamos solos, nos garantiza la palabra de Dios. Siéntete acompañado en la presencia y no en la ausencia o el abandono de parte de nuestro Dios. Ese tema no es el que debe dominar, abandono y ausencia de Dios, sino compañía, hermanos y hermanas, y presencia de Dios en nuestras vidas. Y sobre todo, hermanos y hermanas, que hay solución. Gloria a Dios, no remedios. Hay solución en el nombre de Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Buen tema hoy, hermanos y hermanas, para continuar la travesía de nuestra vida, pero siempre en el nombre de Dios. ¿Cómo concluimos hoy, hermanos y hermanas, este bello pasaje que nos dedica el Señor al comienzo de este año? Pues mira, importante aquí. Ten esto en cuenta, hermanos y hermanas. Tú y yo que creemos en Dios y leemos su palabra y la meditamos, tenemos más fuerza de lo que uno se imagina cuando tenemos fe. Tú y yo, porque creemos en Jesucristo, Señor, tienes más fuerza de la que tú te imaginas. Pero no creer en el poder de Dios y en el poder que existe en Dios es uno de nuestras fallas, de nuestras debilidades ante los momentos en que somos sacudidos por las cosas de la vida. Por lo tanto, al enfrentar las dificultades, no cierres tu corazón. Entiende lo que pasa, pero a la luz de la fe. Por eso es que decimos hoy en la idea fuerza, es una fuerza del Espíritu Santo que existe en ti y existe en mí, y que ella actúa mediante la fe que tengamos, hermanos y hermanas, en Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, si tú y yo, hermanos y hermanas, no profesamos la fe en el momento de la dificultad, de palabra y obra, nos hundimos. No caminamos por las aguas, no movemos las montañas. Hay que proclamar la fe en todo momento. Es capaz uno de decir en confianza, hermanos y hermanas, cuando entiendo y abro mi corazón, verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Acuérdate que en muchos momentos de la vida el fracaso, el no vencer ciertos problemas, el que nos venzan ciertas dificultades en la travesía de la vida, hermanos y hermanas, viene por ese miedo, y el miedo engendra incredulidad ante todas esas dificultades. Jesús, hermanos y hermanas, jamás nos ha abandonado a nuestra propia suerte. No pienses en eso, hermanos y hermanas. Lo que pasa es que a veces seguimos sin conocer a Jesús. A pesar de que celebramos Navidad, seguimos sin conocer a Dios, a pesar de que celebramos Navidad. Y lo seguimos, hermanos y hermanas, confundiendo en la vida como si fuera un fantasma, algo más, un espíritu más. Hermanos y hermanas, tengamos fe, pero fe de la brava, hermanos y hermanas, fe que tiene agallas, fe decidida, fe de guerreros, de luchadores, de aquellos que vencen en el nombre de Dios. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y nueva predicación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagamos hoy, hermanos y hermanas, sea para la gloria y la honra de nuestro Dios Padre del cielo, junto a los nuestros. Hermanos y hermanas, te va a ir bonito hoy en el nombre de Dios. Sobre todo vas a ser bendecido.